Buenos días, queridos hermanos, sed todos bienvenidos este primer día de la semana a participar de la mesa del Señor y también a estar juntos delante de nuestro Dios, para adorarle, para bendecirle y también para escuchar su palabra. Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Señor y Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, que unos pocos hijos tuyos estemos aquí reunidos en torno a esta mesa del pan y del vino, que nos habla de la entrega de tu amado Hijo por amor a nosotros, que nos habla del mucho amor que tú también has tenido para con nosotros, que nos habla también de que tú cumples todo lo que prometes, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por haber tenido tanta misericordia, Señor, habernos alcanzado y habernos hecho hijos tuyos. Ahora, oh Dios y Padre Celestial, te queremos pedir que tú nos ayudes en este día, que tú nos ayudes con tu palabra también, que tú la bendigas en medio de tu pueblo, Señor, para que, oh Dios y Padre Celestial, nos exhorte, nos ayude y nos anime a caminar en medio de este mundo que, oh Dios y Padre Celestial, te da la espalda. Queremos serte fieles, queremos obedecerte en todo y queremos que tú nos guíes y nos cuides. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, de nuevo, muy buenos días a todos. Hace ya casi aproximadamente un mes o algo más de un mes que estuvimos hablando y abriendo el libro de Apocalipsis y estuvimos viendo en el primer capítulo la visión que tiene el apóstol Juan, el discípulo amado, la visión que tiene de Jesús glorificado, esa visión que él tuvo en la isla de Patmos. Pues bien, en esta mañana me gustaría seguir con lo que también leímos entonces, cuando el Señor le ordena a Juan y le dice: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Y para ello vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, el mensaje a una de las 7 iglesias del Asia Menor, que el Señor le dice a Juan que escriba, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana entre nosotros. Seguramente hay muchas cosas que vosotros ya conocéis de este mensaje a la iglesia de Éfeso, porque es la primera carta que escribe por mandato del Señor Jesús, la primera carta que escribe a las 7 iglesias del Asia Menor. Y quizás es la carta que es más estudiada, el primer mensaje, el más estudiado y analizado de todos. Pero antes de meterme un poco, brevemente, en lo que está escrito en este mensaje a la iglesia de Éfeso, me gustaría que también viéramos brevemente cómo era la ciudad de Éfeso, que viéramos también qué tipo de ciudad tenían los creyentes allí y en qué ambiente ellos estaban viviendo. Las noticias más antiguas de la existencia de Éfeso datan del siglo VIII a.C., y se sabe que esta ciudad ya era una ciudad próspera al lado del mar Egeo durante el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y también durante el imperio romano, aunque dicen que durante el imperio romano bajó un poco su influencia, pero seguía gozando de los mismos privilegios y derechos que tenían.
En dicha ciudad, además, confluían las 3 rutas terrestres más importantes del Asia Menor. Por eso se trata de una ciudad cosmopolita, una ciudad multicultural, donde gentes de diversos países y regiones habitaban allí, al lado además de un gran puerto comercial. Se cree además que cuando Pablo, unos 40 años antes de esta epístola, de esta carta de Juan, escribió la carta a los Efesios, y en la época también del apóstol Juan, esta ciudad de Éfeso rondaba los 250.000 habitantes. Una ciudad que, salvando las distancias del tiempo y quizás salvando la población, podríamos decir que en cuanto a ambiente y demás, podría asemejarse a nuestra querida Barcelona. Y en el aspecto religioso, ¿qué decir de Éfeso? En el aspecto religioso era conocida por el templo que tenían, el templo que habían hecho a la diosa Artemisa, como se conocía en griego, o a la diosa Diana, diosa de la fertilidad, de la cual nos habla y lo vemos en el libro de Hechos. El templo a la diosa Diana había sido considerado además una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y se cree que hacia el siglo III después de Cristo fue destruido durante el mandato del emperador Teodosio. ¿Qué más decir? Pues que en Éfeso estaba centralizado el culto a la diosa Diana, que además era venerada por los efesios y para ellos representaba mucho el tener a esa diosa y el culto entre ellos. ¿Qué más decir? Pues que Pablo, además, el apóstol Pablo, permaneció en Éfeso más que en ninguna otra ciudad y allí el Evangelio echó raíces tan profundas que hay noticias de la ciudad de Éfeso en el siglo V, es decir, en el año 431 después de Cristo, allí se celebró el concilio de Éfeso, que fue denominado Tercer Concilio Ecuménico o Cuarto Concilio de la era cristiana. ¿Y por qué esta introducción, quizás un poquito larga, referente a la ciudad de Éfeso? Pues por una cuestión también. En primer lugar, porque es una ciudad de la que se tienen noticias durante más de 12 siglos. De una ciudad, además, que ahora está en ruinas. De una ciudad que fue un candelero por la iglesia que había allí y que duró varios siglos. Y que ahora no queda nada. Y en segundo lugar, también, porque es lo que he querido comentar, era una ciudad muy parecida a la que habitamos nosotros, salvando, evidentemente, las distancias. Y las preguntas que yo me hago, habiendo visto y leído lo que el Señor dice de la iglesia de Éfeso, las preguntas que me hago es, ¿qué será de nuestra iglesia aquí, de aquí a algún tiempo? ¿Seguirá alumbrando esta iglesia de Pinar del Río 27 bis de aquí en adelante? Antes de seguir con este mensaje de la iglesia de Éfeso, debemos tener en cuenta varias cuestiones relacionadas con las 7 cartas a las 7 iglesias, que es que hay una corriente de opinión que dice que el mensaje del Señor a las iglesias se produjo en ese momento, era para ese momento puntual de la historia. Otra corriente de opinión lo que dice es que está referida a diferentes momentos de la historia dentro del cristianismo. Particularmente pienso que el mensaje de cada iglesia es trasladable a las iglesias locales de cada época. Y es más, también creo que su mensaje, el mensaje a la iglesia de Éfeso y al resto de las iglesias, es aplicable a cada uno de nosotros en particular. Y este es mi objetivo en esta mañana, que el mensaje a esta iglesia sea de reflexión personal para mí y también para cada uno de nosotros. Y entramos ya en la presentación que hace el Señor de la iglesia de Éfeso. No hay ninguna duda respecto a quién manda escribir la carta. No hay ninguna duda respecto a quién, como médico divino, hace el diagnóstico de cada iglesia. No hay ninguna duda respecto a quién, además, extiende la receta para poder llevar a la curación de la iglesia. Y no hay ninguna duda de quién, además,
dice cuál va a ser el beneficio de seguir la prescripción de dicha receta. Se trata del mismo Señor Jesucristo glorificado, el que se presenta a cada una de las 7 iglesias con una de las características que de Jesús, Juan, al verlo, tal como nos dice, cayó como muerto. Este Jesús, al comienzo de cada carta, se presenta con una característica determinada, y esas características determinadas de cada iglesia, si las juntamos todas, esas características vemos que están todas incorporadas en el capítulo 1, que fue lo que Juan vio. Y el mensaje de Juan adquiere una relevancia total, ya que es el mismo Jesús glorificado quien lo envía. Y es el mismo Jesús glorificado que le da una orden clara. Escribe. Escribe, Juan. Ya se lo ha mandado en el capítulo 1 y ahora se lo va a mandar para cada iglesia. En el caso de la iglesia de Éfeso, él se presenta como el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas. Él es el que se presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Se está presentando además a ellos, recordándoles una de sus facetas, por si acaso además la estaban olvidando, que Él es el quien todo lo conoce, que Él es quien lo controla todo, que Él además es quien está en permanente actividad en medio de la iglesia. Es como si se estuviera presentando a la iglesia como un inspector que está analizando la situación de la iglesia para emitir después su juicio. Su juicio, además, la está analizando bajo términos de santidad y términos de amor. Parece como si se tuviera presente lo que en Levítico 26:12 leemos y que dice el Señor referente a su pueblo. Y dice, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Es como si estuviera llamando la atención hacia la autoridad de su persona, por si se está dejando de lado la autoridad de nuestro Señor y Dios, y estamos poniendo la mirada en confiar en personas a lo nuestra o en nosotros mismos. Dice un escritor, hermanos míos, podemos continuar con las reuniones, podemos cantar himnos, podemos abrir la Biblia y asistir a todas las reuniones habituales, pero si para nosotros no significan un verdadero contacto con nuestro Señor Jesús, no sirven para nada. El peligro se encuentra en confiar en nosotros mismos. El peligro se encuentra en dejar de lado la autoridad y el poder del Señor. Por eso Él se está presentando de esta manera a la iglesia de Éfeso, porque Él además lo que quiere es ir al fondo de la cuestión de lo que está pasando en la iglesia, para que ellos se den cuenta de la situación y reaccionen a tiempo. El aviso que está dando es bien claro, se trata del Señor de la iglesia, no de la iglesia del Señor. Les está diciendo a los efesios que la obra del Señor, la obra de Dios, para ellos está cobrando más importancia que el Dios de la obra. Que la iglesia de Cristo está cobrando más importancia que el Cristo de la iglesia. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Y es así en nuestras vidas. ¿Estamos sometidos nosotros por completo a la voluntad del Señor? ¿O por el contrario tenemos aún rincones escondidos dentro de nosotros que son de uso exclusivo nuestro y no le dejamos la llave a nuestro Señor? El apóstol Pablo a Colosenses les dice, Él, Cristo Jesús, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. O como dice otra versión, para que Él tenga el primer puesto en todo. Y a continuación el Señor Jesucristo prosigue con la carta y va a pronunciar una frase que se repite a cada una de las iglesias. Y Él les dice, yo conozco tus obras,
Yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede expresarse con propiedad. Él es el único que puede expresarse de esta manera, con este sentido, porque Él es el único que tiene en su mano las iglesias. Él es el único que se mueve en medio de su iglesia. ¿Y qué es lo que conoce Jesús de la iglesia de Éfeso? Pues Él lo conoce todo. Y también la intención de todo lo que hacemos. A la iglesia de Tiatira les dice: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Él analiza y examina el porqué de lo que hacemos. Y a continuación, él, referente a esta iglesia de Éfeso, va a enumerar una serie de virtudes positivas y también negativas que ve en la iglesia de Éfeso. Y la verdad, las virtudes positivas que ve en la iglesia de Éfeso no son pocas, son muchas. Nosotros a veces directamente vamos a ver, lo digo por mí también, a ver la actitud negativa para saber en qué está fallando y poder aprender de esa situación. Pero no podemos dejar de lado las positivas, porque también deberían ser un referente para cada uno de nosotros. Y he resumido en 3 grandes aspectos las actitudes positivas que ve en la iglesia de Éfeso. Una de ellas sería el esfuerzo y celo en la obra del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Yo conozco tu arduo trabajo. Es decir, Él conoce la fatiga de los efesios, conoce el celo de los efesios, conoce el agotamiento de los efesios. Y se entiende que ese agotamiento estaba producido por la defensa, propagación y testimonio del Evangelio en una ciudad que ya he dicho cosmopolita, multicultural, con tantos peligros que tenían alrededor para que los efesios cayeran, peligros que eran evidentes en el día a día de los efesios. Algo que el apóstol Pablo también a los propios efesios se encarga de advertirles. Y en Efesios 4:17 les dice: ya no andéis así como andan los gentiles. Es decir, ya no andéis así como están andando los del mundo. ¿Por qué? Porque ya no sois del mundo, pertenecéis a Cristo. Y es más, le sigue diciendo: por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. Efesios 5:15. Yo conozco tu arduo trabajo. Pero él también dice: yo también conozco tu paciencia. Es como si esos efesios estuvieran en medio del fragor de la batalla, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, y al mismo tiempo da la sensación que la están superando esa situación con buena nota. El trabajo, tal como he dicho, es arduo. El trabajo es fatigoso, es agotador, pero ese trabajo les está proporcionando paciencia en medio de circunstancias muy difíciles. Santiago en su epístola había dicho que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba de esos efesios en medio de la tribulación estaba produciendo paciencia. El Señor además lo reconoce y reconoce que lo están haciendo por amor de su nombre, por amor del nombre de Cristo Jesús, de su amado. Y además que el cristianismo requiere de todo nuestro esfuerzo y concentración que se puedan aplicar diariamente en nuestra vida diaria. Es decir, no se trata de una actitud pasiva, de una actitud a verlas venir, como a veces decimos, o como a veces he dicho yo en muchas ocasiones: el Señor sabe todas las cosas, el Señor hará, ¿para qué preocuparnos? Él lo que pide de nosotros es una actitud positiva, una actitud proactiva allí donde el Señor nos tenga. William Barclay, en su comentario referente a esta carta, dice: el cristiano ha de trabajar por Cristo. Y cuando el trabajo físico ya no sea posible, siempre se podrá trabajar en oración. Siempre se podrá trabajar en oración.
Hemos hablado de esfuerzo en la obra del Señor, esfuerzo y celo en la obra del Señor. Ahora viene también otro punto importante, pureza doctrinal y rigor en el conocimiento y aplicación de las Escrituras. Ellos, esos efesios, conocían las Escrituras, las habían aprendido a los pies del apóstol Pablo. El apóstol Pablo les había dirigido una epístola, pero por esa iglesia también había pasado el gran predicador, Apolos, había pasado Timoteo, había pasado Tíquico, etcétera, etcétera. Y esos efesios no habían perdido el tiempo, ya que ese conocimiento de las Sagradas Escrituras les permitía examinar las doctrinas que circulaban por aquel entonces. Les permitía examinarlas, probarlas y rechazar todo aquello que no se ajustaba a la palabra de Dios. ¿Y qué dice? No puedes soportar a los malos. Ya no se trata solo de un conocimiento intelectual de las Escrituras, va mucho más allá. Se trata de esa sensibilidad que nos lleva a no tolerar, a no consentir el pecado, aunque se pueda manifestar de formas que prácticamente puedan parecer indetectables, de formas muy civilinas, inclusive con apariencia de piedad. La misma iglesia, esta misma iglesia de Éfeso, que no podía soportar a los malos, nos sabemos que soportaba, que aguantaba los males y la persecución que en nombre de Cristo estaban sufriendo. ¿Y qué nos dice? Nos dice que a pesar de todo, que a pesar de estar sufriendo la persecución en nombre de Cristo, no habían desmayado. Hay una promesa con una condición que también conocemos, que el Señor dirija a su pueblo a través del profeta Isaías. En Isaías 40, 30, 31 dice lo siguiente: hasta los más jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes pueden llegar a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Iglesia de Éfeso, no puedes soportar a los malos. Y sigue: Iglesia de Éfeso, has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y a continuación viene: y no lo son, y esto lo dice el mismo Señor. Has probado a los que dicen ser apóstoles y tú los has hallado mentirosos. Caramba, con los efesios. Se encontraban en condiciones de poder probar a los que se presentaban en la iglesia como grandes siervos del Señor. Estaban en condiciones de examinar su doctrina, de comprobar además si lo que ellos estaban predicando se estaba ajustando a la palabra de Dios. Y los habían encontrado mentirosos. Mucha gente sin escrúpulos se introducían en la iglesia. Además, ya, como he dicho, Éfeso se encontraba en un lugar que era como una encrucijada de tránsito de muchas personas, de un ir y venir continuo. Lo cual invitaba a que palabreros, embaucadores y falsos maestros se introdujeran en la iglesia con sus doctrinas para beneficiarse personalmente. Y el apóstol Pablo, unos 40 años, parece prever también qué es lo que puede ocurrir en un futuro inmediato. Y el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29 les dice a los efesios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Esto ya dice el apóstol Pablo. La advertencia es muy clara a esos efesios. Y esos efesios respondieron con el conocimiento de las Escrituras. Y el Señor, el mismo Señor glorificado, los alaba, los reconoce, porque ellos conocen y aplican las Escrituras. Porque ellos, esos efesios, estaban en condiciones de poder examinarlos, estaban en condiciones, además, de poder juzgarlos. Es como si se tratara de jueces que emiten su veredicto, pero en este caso siempre con las Escrituras en la mano.
a la luz de las Escrituras. Y la pregunta que también podemos hacernos es, ¿estamos nosotros en condiciones de poder probar o examinar cualquier viento de doctrina extraño que entre por esas puertas, que entre en nuestra Iglesia? Esto no solo afecta a los líderes o a los ancianos de la Iglesia, esto nos afecta a todos, nos incumbe a cada uno de nosotros. Todos tenemos nuestra responsabilidad delante del Señor. Hay solidez doctrinal acompañada de discernimiento espiritual para aborrecer el pecado, pero por contrapartida amar al pecador. La perseverancia en el estudio de la palabra, acompañada de oración, debe formar parte, como el aire que respiramos, de nuestra vida diaria como creyentes. Hemos comentado que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y a continuación dice, aborreces las obras de los nicolaitas. No solo se trata de consentir el pecado, no solamente se trata de detectar el pecado y sus manifestaciones, va mucho más allá. Se trata de odiar, se trata de rechazar por completo, de aborrecer el pecado, tal como dice aquí, y cada una de sus manifestaciones, por pequeñas o insignificantes que nos parezcan. Pero ¿quiénes eran los nicolaitas? Hay varias teorías al respecto. Una de ellas dice que si proceden de un tal Nicolás, que fue uno de los 7 diáconos elegidos en la iglesia primitiva, o en la primera iglesia cristiana, por decirlo mejor. Otros, en cambio, dicen que si Nicolás era un nombre simbólico, que significa lo mismo tanto en hebreo que en griego, cuando se refiere además a los seguidores de las enseñanzas de Balaam, que se menciona aquí en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. En resumen, podríamos decir que se trata de una secta herética, que bajo la enseña de la libertad espiritual intentaba introducir prácticas idolátricas o inmorales, o lo que es lo mismo, formas y costumbres relajadas de la sociedad de aquel entonces, en la propia Iglesia. Se cree también que podía tratarse de cristianos profesantes que, abusando de la doctrina de la gracia, esta doctrina de la gracia la convertían en la excusa para una invitación al libertinaje o a la inmoralidad. Y esto que comenta de aborrecer las obras de los nicolaitas, que a nosotros nos puede parecer como muy lejano en el tiempo, con unas costumbres raras, debo decir que no está tan lejano en el tiempo, que lo tenemos también nosotros en nuestros días. ¿Acaso no vemos cómo esas costumbres se van introduciendo en las iglesias, en las que decimos que las Escrituras fueron escritas para un determinado momento de la historia de la humanidad, que están hechas para una cultura determinada, que nosotros, nuestra generación del siglo XXI, estamos muy alejados de ella? ¿Acaso en nuestro tiempo gente que se dice cristiana no está cuestionando los milagros de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús, la doctrina de los apóstoles? En definitiva, está cuestionando las Escrituras del mismo Señor. ¿Acaso también en nuestro tiempo no conocemos de la existencia de falsos maestros o apóstoles, como quieren ser llamados, que hacen decir a las Escrituras cosas que realmente no dicen, como entre otras muchas, la famosa y conocida teología de la prosperidad? El Señor Jesús, el Señor glorificado, el Señor de la gloria, alaba a esos efesios porque aborrecen las obras de los nicolaitas. Pero aquí hay una salvedad. Cuidado con ello, porque no leemos en ningún momento que el Señor aborreciera a los nicolaitas. Él aborrece las obras de los nicolaitas, y esto nos debería llevar a pensar que aquellos efesios detestaban el pecado, pero amaban al pecador. Pero para detestar las obras del pecado, lo primero que tenemos que hacer es saber detectarlo, es saber percibirlo, tener esa sensibilidad que tenían aquellos efesios. Y es urgente y necesario
conocer las Escrituras como esos efesios. Es urgente y necesario seguir creciendo en las Escrituras, porque así seguimos creciendo también en el conocimiento del Señor. ¿Y qué también le dice el apóstol Pablo a los efesios? Porque hay mucho mensaje de Pablo también dentro de este mensaje. Les dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Efesios 4:15. Y el mismo Señor nos exhorta y nos dice, escudriñad, escudriñemos las Escrituras. Y a veces también, porque el mensaje es para mí el primero, y lo digo por mí, a veces buscamos excusas, justificaciones, para decir que no tenemos tiempo, cuando realmente lo tenemos, para escudriñar las Escrituras y conocer más al Señor. ¿Por qué? Porque la verdad es que estamos muy expuestos a unas tremendas consecuencias por desconocer las Escrituras. Somos muy vulnerables a los ataques que nos vienen tanto de fuera como de dentro. ¿Y qué nos dice también el apóstol Pablo y qué le dice a esos efesios? Que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad, etcétera, etcétera. ¿Conocemos nosotros las Escrituras como la conocían aquellos efesios? ¿Aborrecemos el pecado como lo aborrecían aquellos efesios? Y por último, hemos hablado de esfuerzo y celo en la obra del Señor. Hemos hablado también de rigor en el conocimiento de las Escrituras, del conocimiento de las Escrituras, pero también hay otro hecho relevante que destaca el Señor de esos efesios, que es el sufrimiento y firmeza en medio de la prueba. Es el Señor quien sigue colmando de elogios a su iglesia en Éfeso. Es el Señor quien sigue colmando de elogios a su candelero en esa ciudad. Es Jesús, además, quien anda en medio de los candeleros de oro, y uno de ellos es la iglesia de Éfeso. Un candelero no da luz por sí mismo, necesita recibir la luz para poderla transmitir. Y además esa luz debe ser transmitida en condiciones, sin interferencias, sin sombras ni nada por el estilo. Y es el mismo Señor el que nos exhorta a eso y nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Sufrimiento y firmeza. Está repitiendo prácticamente este versículo 3, lo que ya ha dicho en el versículo 2. Y en resumen lo que está queriendo decir es, tienes paciencia, has llevado la carga a causa de mi nombre y has trabajado hasta el agotamiento. Y aún con tanto esfuerzo, en medio de tanta prueba, tú no has desmayado. Tú no has desmayado. Ellos, esos efesios, se esforzaban por la obra del Señor. Esos efesios predicaban el Evangelio. Esos efesios combatían las falsas doctrinas con tesón. Esos efesios no soportan el pecado y sufrían, pero no desmayaban. Según y cómo podría acabar aquí la carta, este mensaje a la iglesia de los efesios, tan llena de elogios, que son muchos, pero hay un pero en medio de la carta. Un pero con muy pocas palabras, pero un pero que puede echar al traste el testimonio de la iglesia. Un pero que también nos comentaba Gabriel en el mensaje el domingo pasado. Un pero que también muchos de nosotros hemos vivido. Y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero ahora aquí yo tengo ya que poner un punto y aparte. Y si el Señor lo permite, en otra ocasión seguiremos con este aspecto negativo, más que nada porque el tiempo va muy deprisa y se me escapa. Y el aspecto este negativo lo comentaremos, si el Señor lo permite, en otra ocasión, porque es un pero muy importante a tener en cuenta. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. En definitiva, en esta mañana lo que he querido yo es resaltar una serie de virtudes que adornaban la iglesia de Éfeso. Una serie de virtudes que no solo es que la adornaran bajo el punto de vista humano, sino que la adornaban siendo reconocidas y alabadas por el Señor. Aunque hay un algo en medio que tienen que reconducir los efesios. El Señor les va a decir qué más quiere de ellos. Y a nosotros, ¿qué nos tiene que decir como creyentes en este tiempo?
como creyentes y como Iglesia. Por eso he querido comentar al principio cómo era Éfeso. Vivimos nosotros en una ciudad tan diferente a la que ellos tenían. Puede que los avances tecnológicos hayan cambiado muchas cosas, pero la realidad interna del ser humano sigue siendo la misma. El peligro que tenemos en el ambiente que nos rodea sigue siendo el mismo. ¿Y qué virtudes hemos dicho que el Señor realza de esos efesios? Esfuerzo y celo en la obra del Señor, paciencia en medio de las pruebas, conocimiento de la palabra de Dios, aversión, odio al pecado, discernimiento espiritual, pero también firmeza en medio de las tribulaciones y sufrimiento. No obstante, me puede el Señor a mí elogiar en todos estos aspectos que el Señor menciona. ¿Me puede el Señor elogiar en alguno de estos aspectos, en uno solo, o tiene que el Señor mirar para otro lado? Cada uno de nosotros sabe su propia respuesta delante del Señor. Cada uno de nosotros sabe cómo vive delante del Señor. Y cada uno de nosotros conoce lo que nos motiva delante del Señor. Por lo tanto, acerquémonos a Él con corazón sincero, para que Él sea quien nos ayude a dejar de lado todo aquello que se interpone entre Él y nosotros, para aprovechar bien el tiempo, para crecer en el estudio de las Escrituras, para que estas Escrituras nos hagan sabios y nos ayuden a andar como Él anduvo, para aborrecer al pecado, pero sobre todo para amar al pecador, algo que vamos a celebrar en unos momentos, recordando a aquel que amó al pecador, que me amó a mí, que te amó a ti, y que gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos ha hecho herederos suyos, herederos juntamente con Él, de algo que no podíamos alcanzar por nuestros medios. Y ya termino con un versículo que encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor nos bendiga.